aquí en medio de nosotros, Señor. ¿Acaso estarás en un asiento? ¿Acaso estarás desde la puerta? ¿Acaso estarás detrás del predicador? ¿Acaso estarás en un costado mirando? ¿Cómo será, Señor, que Cristo es presente en la adoración? Que tú estás mirando nuestros corazones también. Desde aquí enfrente, Dios, yo veo rostros, personas, pero tú, oh Señor, miras corazones. Y tú sabes lo que cada uno está haciendo en su corazón. Por favor, Señor, encamina esos corazones, todos nuestros corazones, a ti, a adorarte a ti. Como lo hablaba ahora Dios, necesitamos estar atentos a tu palabra, que haya un ejercicio de adoración en prestar atención, en leer la Biblia, en evitar la distracción. Nuestras mentes vuelan muy rápido, somos muy distraídos, Dios. Una mosquita que huele, un aparato que deje de funcionar bien, un celular que suene, un niño que moleste, nos va a distraer. Pero te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo nos impulse, nos dé fuerza para estar atentos a tu palabra, para estar concentrados en la adoración. Bendice por favor este momento, Dios. Bendícenos a todos. Nos encomendamos a ti para que tu palabra sea magnificada. Amén. Bien, hermanos, vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 3. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5, todos a una sola voz. 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Hermanos, perdónenme, colocó. Este mensaje lo he decidido titular: La palabra del Señor sea glorificada. La palabra del Señor sea glorificada, atendiendo precisamente a la oración que Pablo hizo en el versículo 1, de que por favor, hermanos, oren para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y es el propósito mío, hermanos, con este mensaje, que nosotros podamos ver la necesidad, ese deseo de que la palabra del Señor sea glorificada en nuestras vidas, y la confianza en la perseverancia en el Señor que se desprende de glorificar la palabra, de recibir la palabra en nuestras vidas. En otros términos, para que nosotros recibamos la palabra, que es glorificarla, y que podamos confiar en la seguridad que el Señor nos va a dar a través de esa palabra. Este texto empieza con una cláusula: por lo demás. Ese por lo demás es típico del apóstol Pablo para concluir la carta. Es como cuando nosotros estamos en una llamada telefónica y de pronto estamos, después de haber hecho muchos acuerdos, le decimos a la persona: bueno, finalmente entonces quedamos en, y empezamos como a hacer una mención rápida de algunos asuntos. Bueno, Pablo dice por lo demás, y va a hacer una mención rápida de por lo menos 4 asuntos. El primer asunto, le va a pedir a la iglesia que por favor oren para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. El segundo asunto va a expresar la confianza que tienen estos hermanos de que ellos perseverarán en el Señor. En el tercer asunto, Pablo va a tratar
un asunto de algunos hermanos que estaban ociosos y sin trabajar. Y en el cuarto asunto va a tratar unos asuntos sobre la disciplina de la iglesia. Para ahí sí finalmente en el versículo 16 despedirse de estos hermanos. Esos 4 asuntos, hermanos, hoy vamos a tratar solamente los primeros 2. Vamos a tratar por un lado una oración por el avance de la palabra y en segundo lugar la confianza en la perseverancia de los hermanos. Prestando la atención al primer asunto, notémoslo nuevamente el versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y también el 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hermanos, noten aquí, muy importante, que para que la palabra del Señor avance, se requiere oración. Para que la palabra del Señor avance, se requiere de la oración. Y esto me parece muy interesante que Pablo lo pide a los hermanos. Pablo le dice a los hermanos, oren para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Hermanos, Pablo no confía en su capacidad. Él no es un hombre que está diciendo, bueno, yo ya he plantado varias iglesias, soy el superapóstol, tranquilos que yo me encargo de plantar iglesias. No, él reconoce que es necesaria la intervención de Dios para que la palabra del Señor pueda ser recibida. Segundo, él no confía en métodos. Él dijo que la palabra del Señor corre y sea glorificada como entre vosotros, dice al final del versículo 1. Pues nosotros le diríamos, bueno, Pablo, tú aquí entre nosotros predicaste durante 3 días de reposo, tú compartiste este mensaje, pues hazlo igual, Pablo. Mira, aquí lo hiciste después de almuerzo, vuelve a hacerlo allá después de almuerzo. De pronto eso es lo que la gente necesita para que reciba bien la palabra. Es más, Pablo, cuando lo hiciste aquí, acuérdate que ese día llovió, entonces trata de que ojalá el día esté fresco para que la palabra del Señor pueda ser glorificada. Pablo, ¿te acuerdas que ese día tuvimos refrigerio al final? Vuelve a dar refrigerio al final, Pablo. Eso es lo que se necesita para que la palabra del Señor sea glorificada. ¿Eso fue lo que te funcionó aquí? Dale de ahí para adelante. No. Pablo no confía en el método que utilizó, o más bien en el método que sucedió en medio de los tesalonicenses. Sin embargo, él sí seguía un método. Porque dice que cuando llegó a la iglesia de Tesalónica por 3 días de reposo les predicó por todas las escrituras de Jesucristo. Eso es lo que él hacía. Ese era su método. Ese es el método que toca seguir. ¿Quieres que la palabra del Señor corra y sea glorificada? Predica la palabra. ¿Qué importa el refrigerio? ¿Qué importa el día? ¿Qué importa el calor? ¿Qué importa la estrategia? Confía en el mensaje. Él, no obstante, predicaba el mensaje, pero sabía que dependía de Dios que lo recibieran o no. Y hermanos, también es interesante que Pablo pida oración cuando unos versículos anteriores, miren el capítulo 2, versículo 13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. El mismo hombre, ustedes recuerdan la exposición que yo hice sobre la elección de Dios. El mismo hombre que dice que Dios escoge personas para salvación, es el mismo que dice, oren para que ellos crean. Hermanos, nunca la verdad de que Dios elige personas está en contravía con la necesidad de predicar el evangelio y de que el Señor bendiga el evangelio. El mismo, hermanos. Nunca caigamos en una postura fatalista de que como Dios elige, tranquilo, quedémonos, no hagamos nada, que Dios lo escogió, va a responder. No. Eso pertenece a lo secreto del Señor, los que están escogidos. A nosotros nos corresponde predicar el evangelio y rogarle al Señor que bendiga eso. Entonces Pablo no confía ni en su capacidad, no confía en el método, en las circunstancias que hubo en Tesalónica, ni siquiera está diciendo, ok, como Dios elige, yo me relajo. No, por favor, oren.
Si no hay oración, hermanos, la palabra del Señor no corre y es glorificada. ¿Y qué es lo que se refiere a eso? Hermanos, como Pablo dijo, para que corra y sea glorificada, así como entre vosotros, vamos a recordar un poquitico cómo fue que corrió y fue glorificada entre estos hermanos. Vamos a la primera epístola, en el capítulo 1, el versículo 6. Aquí, sucintamente, tenemos cómo fue que la palabra corrió y fue glorificada. Dice, versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, ojo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Fueron hermanos que pese a la persecución, la palabra del Señor la recibieron con gozo. Fueron hermanos que cuando los empezaron a perseguir, ellos decían, la palabra del Señor es mejor, esto es mi gozo. Fueron hermanos que valoraron la palabra del Señor, que no recibieron la palabra del Señor porque les iba a hacer un bien, al contrario, les hizo un mal en torno a lo que les sucedía a los alrededores. Pero estos hermanos vieron más importante la palabra del Señor. La atesoraron, aunque los persiguieron, la atesoraron. Sigue diciendo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no necesitamos hablar nada. Eran hermanos que recibieron la palabra y la vivían. Y hermanos, cuando aquí se dice Acaya y Macedonia, pongámosle en nuestros términos, es como se dijera en toda Antioquia. Que la iglesia de Barbosa recibió la palabra también, que en toda Antioquia y casi que en Colombia se habla de la iglesia de Barbosa, de cómo recibieron la palabra, de cómo están andando en fe. Imagínense eso, hermanos, sin Facebook, sin internet. Y en todo Acaya, que sería como decir toda Antioquia, se sabía que en esa iglesia había un compromiso serio con la palabra. ¿Cómo era ese compromiso, hermanos? Y de ellos partía la palabra. Eso es lo que llamaríamos una cultura de evangelización. Era una iglesia que no dijo, ok, Pablo nos predicó el evangelio. Bueno, Pablo, ojalá plantes otras iglesias. Ojalá el evangelio se predique por medio de ti, de Silas y de Timoteo. No. Eran hermanos que escucharon el evangelio y lo compartían con otros. Eran hermanos que recibieron la palabra y a otros le daban a conocer la palabra. Oye, estoy en una iglesia allá en Tesalónica, ¿quieres venir? Oye, mira, conocí al Señor, ¿has escuchado de Jesús? Oye, ¿quieres venir a mi casa y quieres que leamos la Biblia juntos y te explico algunas cosas que sé? Eso era lo que ellos hacían, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Partía de ellos a todos. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Se notaba ese cambio de vida. Había un testimonio. Estos no eran creyentes que seguían en el pecado. Eran creyentes que un día estaban adorando a Zeus y al otro día estaban adorando a un tal Jesús. Se les vio el cambio. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Serán creyentes que empezaron a hablar de la venida del Señor Jesucristo. Hermanos, esto es la manera en la que la palabra del Señor se recibió por estos hermanos y Pablo quiere que eso mismo suceda. Él está rogando al Señor que ojalá otras iglesias reciban la palabra como estos hermanos, como los hermanos de Tesalónica. Así, hermanos, que cuando se dice aquí la palabra del Señor sea glorificada, estamos entendiendo eso, recibirla, vivirla, testificarla. Todo eso es glorificar la palabra del Señor. No es decir, qué linda es la palabra del Señor. La Biblia es inefable, la Biblia es inerrante. Oh, lámpara es a mis pies esta palabra. Y va y conduce toda su vida con la lámpara del mundo. No, eso no tiene sentido.
Es que de verdad amo este libro y vivo este libro y testifico de este libro. Eso es glorificar la palabra del Señor. Eso es lo que Pablo ora aquí para que en iglesias como Barbosa suceda. No solamente decir que es el libro de Dios, sino vivirlo, testificarlo. Y aquí hay otra importante, hermanos, que dice para que corra y sea glorificada. Ojo, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Que sea glorificada, no meramente que corra, sino que corra y sea glorificada. La idea es la de un competidor, un atleta que se mete en la competencia y corre con la esperanza de ganar, de recibir la corona. Uno ve personas que se inscriben en las medias maratones o las maratones, lo de ciclismo, que son aficionados. Ellos saben que nunca van a ganar, pero corren. O sea, correr es el fin en sí mismo. No estoy diciendo que está mal, pero ellos no están corriendo para ganar, porque ellos saben que no van a ganar, solo quieren correr. No, Pablo no quiere que la palabra corra. O sea, Pablo no quiere, que se hable el evangelio con un parlante a todo el mundo y no importa lo que pase, se corrió, gloria a Dios. No, ese no es el fin, hermanos. El fin es que sea glorificada, es decir, que la reciban. Nosotros no podemos cantar victoria en Barbosa solamente porque en Barbosa hay varias iglesias o yo qué sé, nos ponemos con un parlante o por la emisora. La palabra corrió, bien, cumplimos. No, el deseo es que sea glorificada, es decir, que se reciba, que se apropie, que se testifique. Ese es un aspecto de la oración, pero también nombra otro aspecto, para ser librados, versículo 2, de hombres perversos y malos. Son dos oraciones en una. Y me parece interesante, Pablo dice, para que corra y sea glorificada como entre vosotros, pero no dice ser librados de hombres malos y perversos como entre vosotros. ¿Por qué? Porque en Tesalónica no fueron librados de hombres malos y perversos. Tesalónica los iban a matar. Los persiguieron hasta la casa del hermano Jasón, buscándolos a ver dónde iba. Pablo salió y se fue a Berea. Los de Tesalónica escucharon que estaba en Berea, ya se fueron a hacerle cacería. Le tocó ir de Berea hacia Atenas. Se iban a ir de Berea a Atenas a perseguir a Pablo. Lo cogen y lo matan. Pero Pablo quiere, es como si Pablo estuviera pensando en eso y dijera, hermanos, que la palabra del Señor sea glorificada, pero ojalá no nos suceda eso. La persecución nunca es algo deseado, hermanos. Nunca, la persecución nunca es algo deseado. Alguna vez escuché a un predicador decir que venga persecución para que se sepa quiénes son los verdaderos cristianos. Atrevido. La persecución nunca es algo deseado. La persecución es fea. Así nos mantengamos firmes, es fea. Mejor que no. Pablo ora que no nos suceda eso de esos hombres malos. Porque, hermanos, puede suceder, como es una oración, puede suceder tres cosas. Que el Señor glorifique su palabra y libre de hombres malos. Puede suceder que la palabra sea glorificada y no libre de hombres malos, como fue en Tesalónica. O puede ser que ni lo uno ni lo otro. Por eso hay que orar. ¿Y por qué se oponían estos hombres? Porque no es de todos la fe. Oh, qué preciosa doctrina, mis hermanos, de que la fe es un don de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nota, por gracia sois salvos por medio de la fe. Por mi fe, por mi gran fe. No, esto no de vosotros, sino que es un regalo de Dios. ¿Por qué algunas personas responden al evangelio y por qué otras personas no responden al evangelio? Porque la fe es un don de Dios. Por eso hay que orar a Dios para que les dé fe. Hermanos, nuestra dependencia está en el Señor para que el Señor bendiga cuando compartimos su palabra. Esto, hermanos, entonces es lo primero que Pablo les trata a esta iglesia. Les pide por favor que oren para que la palabra del Señor corra y para que la palabra del Señor sea glorificada. Y en segundo lugar,
desde el versículo 3 al versículo 5, él les expresa una confianza, le llamé yo, confianza en la perseverancia de estos hermanos. Pero ciertamente lo vamos a ver ahorita, hay como unos matices de oración. Es como que está orando también por ellos para que Dios los persevere. ¿Qué es la palabra perseverancia? ¿Qué me refiero por la palabra perseverancia? Hermanos, cuando ustedes escuchen la palabra perseverancia, ustedes entiendan algo que se mantiene, algo que es constante. La perseverancia no es hacia arriba, no es progreso. La perseverancia es lineal, me mantengo. Entonces, cuando hablamos de yo estoy perseverando, no es que yo estoy siendo mejor hoy que ayer, no, es que me estoy manteniendo. Sí, en la doctrina cristiana estaría la santidad, que hablamos de progreso, pero en perseverancia, la perseverancia de los santos, que es la doctrina que podemos ver aquí, nos referimos a que los verdaderos cristianos se mantienen, no pierden su salvación. Hermanos, desde el versículo 3 al versículo 5 podemos apreciar la hermosa doctrina de la perseverancia de los santos, que no es otra cosa de la seguridad de salvación, que los que son salvos nunca perderán su salvación. Hermano Jeffrey, él era cristiano. No, una persona nunca deja de ser cristiana. Si una persona dejó de ser cristiana es porque nunca fue cristiano. Pero una persona no deja de ser cristiano. No utilicen ese vocabulario, hermanos. La máxima de la vida cristiana es: el que tiene la fe no la pierde. Y si la pierde es porque nunca la tuvo. Pero nadie puede perder la fe, porque la fe que Dios da es un regalo. Dios lo da. Es vida eterna. Si algún pecado quita esa vida eterna, entonces no era vida eterna, era vida temporal. Y aquí vamos a poder apreciar la hermosa seguridad de la salvación. O sea que me voy a los burdeles a emborracharme. Eso no es lo que estoy diciendo. Vamos a ver que la doctrina no enseña eso. Enseña es que el verdadero creyente nunca perderá su salvación. Estamos seguros en Cristo. Amén. Bien, apreciemos entonces esta doctrina. Cada versículo nos da un enunciado. Primero, que en la perseverancia de los santos, el Señor es el que nos afirma y nos guarda del mal, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Esas dos palabritas las pudiéramos poner bajo el encabezado preservación de los santos. Dios es el que nos preserva. Afirma y guarda, lo podemos encerrar como Dios nos preserva. Hermanos, los creyentes perseveramos porque Dios nos preserva. Apréndanse esas palabritas, hermanos, que son del argot cristiano. Los creyentes perseveramos porque Dios nos preserva, no por nuestra capacidad. O sea que aquí estamos hablando que en la doctrina de la perseverancia de los santos prestamos atención primeramente a lo que Dios hace, no a lo que yo hago. A lo que Dios está obrando en mí, no a lo que yo hago por Dios. Mírenlo, el Señor es fiel, es su fidelidad por la que nos afirma. La palabra afirma, hermanos, no la entiendan como el creyente que le va bien en todo. La palabra afirma se refiere en las Escrituras a estar en la obediencia al Señor. Un creyente firme en el Señor no es al creyente al que todo le está saliendo bien. Un creyente se le puede morir un familiar, lo pueden echar del trabajo, lo pudo dejar el cónyuge, pero aún así se puede decir que está firme en el Señor, porque pese a toda esa tribulación, él está en dependencia del Señor. Está confiando en el Señor. ¿Y quién hace eso? El Señor es el que afirma. Pero noten un poquito atrás, en el capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15 dice: así que, hermanos, estad firmes. Allá en el capítulo 3 es Dios en los afirma, pero aquí les dice: estén ustedes firmes.
y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Noten, hermanos, entonces que la firmeza está en conexión con la recepción de la palabra de Dios. Retengan la palabra, estén firmes, retengan la palabra. Otra vez. El Señor me afirma, entonces yo no hago nada, me relajo. No, ojo, estén firmes. Retengan la palabra. Versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte, afirme vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Notan? Estén firmes. El Señor los afirma. Perseveramos porque Dios nos preserva. Pablo les dice estén firmes y les dice el Señor los afirma. ¿Al fin qué, Pablo? No, estén firmes. Pero si el Señor es el que nos afirma, sí, estén firmes. No hay una contradicción. Las dos cosas son reales. El Señor nos afirma y dice en segundo lugar, el Señor nos guarda del mal. Hermano Jeffrey, ¿quiere decir entonces que la doctrina de la perseverancia de los santos es que yo jamás voy a pasar por una cosa difícil porque el Señor me guarda del mal? No, eso no es lo que quiere decir. Pero hermano Jeffrey, Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muy bien. Prestemos la atención a ese versículo más despacio. Si algo, vamos allá. Romanos 8:28, lastimosamente, hermanos, ha sido tomado como una verdad general e indiscriminada. Lastimosamente, podemos caer, o tal vez hemos caído en el error, de llegar donde un incrédulo que está sufriendo y decirle, tranquilo, todas las cosas te ayudan a bien, no te preocupes. Momento, el versículo tiene una cláusula. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Me parece que algunos lo leen como, y sabemos que todas las cosas le ayudan a bien a todo el mundo. No, a los que aman a Dios. Ojo, hermanos, no estemos consolando a un incrédulo con este versículo de esa manera. ¿Y qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? Sencillo, Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos, punto. No, que yo amo a Dios, yo solo pongo música cristiana y yo lloro y yo me emociono. Bueno, bien, chévere, que tengas esa sensibilidad, pero eso no es amar. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Sencillo. Entonces, a los que obedecen sus mandamientos, todas las cosas les ayudan a bien. Léanme ese versículo así. Hermanos, porque estaba diciendo, a los incrédulos no lo apliquemos. Entonces me dicen, a todo cristiano sí. Apliquémoslo. Pongamos una situación real. Un creyente que por terquedad, a propósito, no porque le tocó, yo sé que hay hermanos aquí que les ha pasado, pero de terquedad se busca un trabajo todos los domingos. Va a trabajar todos los domingos porque le da más plata, porque es más cómodo, bueno, lo que sea, a propósito. Tenía incluso una opción de lunes a viernes, no, él quiso la del domingo. Vamos a poner esa situación así un poquitico exagerada. Podemos llegar nosotros con este versículo, tranquilo, mi hermano, todo te va a ayudar a bien. Tú deja de congregarte, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No está amando a Dios. ¿Qué le va a pasar a un creyente que se deja de congregar así? Pues, hermano, le va a ayudar a mal. Se va a ir a ruina. Seguro. Porque no está amando a Dios, no se está congregando. ¿Notan, hermanos? Entonces, ahora sí lo aterrizo con lo que dice el texto en 2 Tesalonicenses. El Señor nos guardará del mal. ¿Cómo entendemos entonces esa promesa, hermanos? De que cuando estamos amando a Dios, cuando estamos recibiendo su palabra, debemos tener confianza de que incluso algo malo que nos suceda está obrando para bien. Incluso algo malo que nos suceda a nuestra percepción, Dios la está obrando para bien.
¿Ven? La doctrina de la perseverancia no nos dice que nunca vamos a sufrir. La doctrina de la perseverancia nos dice más bien que Dios tal vez nos va a quitar un trabajo porque estaba viendo que nos estábamos perdiendo. La doctrina de la perseverancia nos dice que Dios nos va a poner una persona que nos persiga porque estaba viendo que estábamos muy orgullosos. La doctrina de la perseverancia nos dice que Dios nos manda una enfermedad porque estaba viendo que no estábamos orando y nos quiere guardar de un mal. Él no quiere que andemos en el pecado, Él nos guarda y en ese guardar incluso manda cuestiones difíciles, hermanos. La perseverancia de los santos nos asegura que Dios nos guardará del mal, pero del mal que destruye nuestra alma. Y todo ayudará a nuestro bien. ¿Y qué es el bien? Conectándolo otra vez con Romanos 8:28, dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Lo ven? Para parecernos a su Hijo. ¿Qué es el bien? No es que se nos quita el trabajo para darnos un trabajo con doble sueldo. No, es para parecernos más a Cristo Jesús. Así, hermanos, que la próxima vez que estamos en una tribulación, pensemos qué del carácter del Señor Dios quiere trabajar en nosotros. ¿Qué del carácter de Cristo Jesús el Señor quiere trabajar en nosotros? ¿Qué del carácter de Cristo Jesús el Señor está permitiendo en nuestra vida? Lo segundo, hermanos, que aprendemos de la perseverancia de los santos aquí, volvamos a nuestro texto, es que la perseverancia de los santos requiere, demanda obediencia al Señor. Versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Ojo, después de haber dicho, el Señor los preserva y los guarda, Pablo expresa, pero yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, que ustedes hacen y harán lo que Dios ha mandado. Él no dice, y tengo confianza respecto a vosotros que se van a ir a un burdel a emborracharse y a vivir en pecado. No, eso no es lo que dice. Como estoy tan seguro de que el Señor los va a firmar y los va a guardar, estoy muy seguro de que ustedes van a obedecer, porque la perseverancia de los santos nunca niega la obediencia del creyente. La perseverancia de los santos nunca niega ni deriva en desobediencia. Hermanos, yo no tengo gran experiencia, quiero decir, de conocer muchas iglesias, muchas personas, pero yo nunca he conocido una persona que confiese la perseverancia de los santos y ande en pecado abierto. Nunca he conocido una persona así. Todas las personas que he conocido que confiesan que están seguros en la perseverancia de los santos andan en santidad. O quieren andar en santidad. Siempre. El Señor da ese entendimiento. Nunca he encontrado un creyente perseverando en el pecado y diciendo, es que yo estoy seguro en Cristo. Yo nunca he encontrado eso. Como que el Señor da el paquete completo. Nos ayuda a apreciar la doctrina y nos da de su Espíritu Santo para querer hacer y obedecer lo que Él ha mandado. Pero ojo, la confianza de Pablo está en el Señor. No dice, tengo confianza en ustedes, hermanos, que hacen y harán. Tengo confianza en el Señor respecto a vosotros. ¿Eso qué sería, hermanos? Que Él sabe que el Señor es el que está haciendo una obra. Eso es. Él sabe que como el Señor los ha afirmado, el Señor los afirma y los guarda, el Señor está haciendo una obra que garantiza que ellos hacen y harán lo que el Señor ha mandado. Y hermanos, eso me parece conmovedor, me parece misericordioso que Pablo exprese esto de estos hermanos, esa seguridad de la obediencia de los hermanos en que van a hacer todo lo que les ha mandado, cuando claramente eran hermanos que habían desobedecido en algunas cosas. Unas líneas después de que les manda, que los que no quieren trabajar, que no coman. Había hermanos ociosos, se habían dejado engañar en asuntos escatológicos. O sea, con esto lo que quiero notar, hermanos, es que Pablo no está viendo una iglesia perfecta. Tesalónica no es la iglesia perfecta. Tesalónica es una iglesia
con pecados también, con dificultades también. Pero se le ve el deseo de obedecer lo que se les manda. Eso es diferente. Hermanos, qué bonito que el Espíritu Santo pueda decir esto de esta iglesia y de cada uno en particular. Repito, no es ver una iglesia y, uy, esa iglesia jamás peca, ellos seguro van a hacer y lo que hacen. No, es ver una iglesia y decir, uy, tienen sus cositas, pero son hermanos que quieren hacer la voluntad del Señor. Predíqueles de esto, que ellos lo van a recibir. Ellos nunca han escuchado eso, predíqueles que ellos lo van a recibir, tranquilos. Tal vez algunos van a luchar, tal vez les va a dar un tricitico de resentimiento, pero fresco que ellos lo van a obedecer. Hermanos, esa es la actitud, esa debe ser la actitud nuestra. Pero no una actitud de que uno piense, uy, tengo que enseñarle esto a este hermano y no, eso mínimo me va a salir con 10 argumentos en contra, se va a poner bravo conmigo, me va a quitar el habla. Esa no es la actitud cristiana. La actitud cristiana de los que están perseverando en la salvación es querer hacer y obedecer todo lo que el Señor ha mandado. Pablo dice aquí, lo que os hemos mandado. ¿Qué es eso? Pues todo. Todo lo que se les mande. Una prontitud a obedecer, hermano. La actitud del siervo es manda, Señor, manda. Manda, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué nueva cuestión yo no estaba sabiendo, Dios, y me la quieres dar para yo obedecerla? Ya, de una, Señor. Esa es la actitud del siervo. Prontos a obedecer. Y lo tercero, hermanos, que aprendemos de la perseverancia de los santos aquí, versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El Señor, en la perseverancia de los santos, constantemente, yo les decía, es lineal, es perseverante, constantemente encamina nuestros corazones. Otra vez, el Señor es el que obra, el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está el Señor, hermanos. En la perseverancia de los santos está el Señor de la mano con nosotros, o más bien nosotros de la mano con el Señor, así. Perseverando, Él encaminando nuestros corazones, es decir, todo nuestro deseo, toda nuestra voluntad a el amor de Dios. Ya lo hemos dicho mucho. La virtud cristiana por excelencia es el amor. Pablo le está diciendo, el Señor los lleva al amor para que sean buenos cristianos. Pablo, pero ya nosotros amamos, que amen más. Esta iglesia ya amaba, ya les reconoció como 3, 4 veces el amor que tenían, que el Señor les encamine en sus corazones al amor. Sí, la perseverancia eso no significa que no hay más nada que hacer, que ya, listo, ya yo soy un creyente de amor, comamos y bebamos que mañana moriremos. No, el Señor encamine sus corazones al amor, el de Dios, no el del mundo, no un amor egoísta, no un amor que mira por lo suyo propio, no un amor que depende de lo que me hacen. Cristianos de la iglesia de Barbosa, somos llamados a amar como Dios ama. Y eso es mucho. Amén. ¿Cómo ama Dios? Éramos enemigos de Él. Y Él envió a su Hijo a morir por sus enemigos, no por los que estaban esforzándose mucho. Personas que no queríamos nada con Dios, que cuando se nos decía ven a la iglesia, qué jartera, qué pereza. Eso éramos nosotros, a esos amó. Ese es el amor de Dios. Hermanos, Cristo nos dijo, amad a vuestros enemigos. Mostramos más cristianismo cuando amamos a los enemigos que cuando andamos predicando a viva voz. Mostramos más a Cristo cuando al hermano en la iglesia lo soporto, lo amo, lo perdono, no le quiero hacer daño, que cuando recito las 5 solas, los 5 puntos del calvinismo. Eso es cristianismo, el amor de Dios en nuestras vidas, fruto del que verdaderamente es de Cristo. Y a la paciencia de Cristo. Esa palabra paciencia significa estar bajo un peso. Es alguien que es capaz de resistir.
Y cuando nos dice de Cristo, es porque no es una mera resistencia como del mundo, es una resistencia del Señor, conforme a la voluntad del Señor, con los propósitos del Señor. En otras palabras, hermanos, cuando la Biblia nos llama a resistir, nos pone delante algo, nos pone delante las recompensas del Señor. Nos pone delante la segunda venida del Señor, en donde eso que nos está afligiendo se acaba. La paciencia de Cristo nos conecta con su segunda venida, en el que Él algún día va a venir y ese dolor, ese peso, nos los va a quitar. Pero nos pone, repito, delante una esperanza. De hecho, vamos a Romanos, voy a leerles Romanos capítulo 2, versículo 7 rápidamente. Dice, yo lo leo para ustedes, dice: vida eterna, hay una promesa de vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honor e inmortalidad. Vida eterna a los que perseverando, esa palabra perseverando es la misma palabra paciencia de nuestro texto. En hacer bien. Entonces nota, una persona paciente no es una persona que meramente está aguantando, es una persona que está procurando hacer el bien. Una persona paciente es una persona que no está tomando venganza. Es una persona que está haciendo el bien con los ojos puestos en vida eterna, en la inmortalidad, en recompensas, en la gloria del Señor. Yo quiero que cuando mi Señor venga, no me diga a mí: Jeffrey, te fuiste de esa iglesia porque no te aguantaste a ese hermano. Después te fuiste de aquella iglesia porque tuviste ese otro conflicto. Y después te fuiste de esa otra iglesia porque tuviste este otro conflicto. Siempre faltándote amor para tus hermanos. No, no quiero eso. Quiero más bien que cuando me presente allá el Señor me diga: buen siervo y fiel. Porque tuviste esta dificultad y preferiste amar al hermano. Porque tenías la oportunidad de tomar esta venganza y tú preferiste amar al hermano. Porque fuiste paciente. Porque soportaste. Porque no tiraste la toalla. Hermanos, vamos a Primera de Pedro y vemos más claramente el ejemplo de nuestro Señor, que yo creo que es un mejor sermón. Primera de Pedro 2:20. La paciencia de Cristo. ¿Cómo era Cristo de paciente? Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Ojo, pues para esto fuisteis llamados. ¿Cómo así? Yo pensé que yo había sido llamado para ser el dueño de mejores casas porque soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. No, para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que miremos ese ejemplo y digamos, qué bonito. No, para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es el ejemplo que debemos seguir. El Señor encamine nuestros corazones a esto, hermanos. Oh, hermano Jeffrey, pero es que ya 1, 2, 3, la tercera no la paso. No es lo que nos dice la Biblia. No, hermano Jeffrey, es que yo soy el hijo del Rey de Reyes, ¿yo cómo voy a estar sufriendo? No nos dice eso la Biblia. Nos dice que para eso fuimos llamados. Por eso requerimos, hermanos, que el Señor encamine nuestros corazones a la paciencia de Dios, al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y repito, esta iglesia ya tenía esas virtudes. Esta iglesia ya había sido reconocida en otras ocasiones por ser una iglesia de amor y de una iglesia de paciencia. No obstante, tengan paciencia.
no obstante, tengan amor. Nunca, nunca creamos que tenemos la santidad perfecta. Siempre necesitamos madurar. Agustín de Hipona decía, ama y haz todo lo que quieras. Ama y haz todo lo que quieras, hermanos. Porque cuando verdaderamente amamos, nunca haremos el mal. Muy sencillo, ama y haz todo lo que quieras. Cuando no amamos y hacemos lo que queremos, dañamos. Pero el verdadero amor nunca le hace daño a nadie, dice la Escritura. Nunca le hace daño a nadie. Finalmente, hermanos, entonces, primero, oremos por el avance de la palabra del Señor, hermanos. Oremos por el avance de la palabra. Este texto nos reta, nos demanda, nos insta a orar por el avance de la palabra del Señor. Hermanos, no seamos solamente oidores, seamos hacedores. ¿Quieres aplicar lo que hoy se predicó? Te pido, te mando en el Señor Jesucristo que ores por el avance de la palabra del Señor aquí en Barbosa, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Pide por eso al Señor. Pídele al Señor que te ayude a ti mismo a correr la palabra y que sea glorificada. Pídele al Señor por esos hermanos que tú no sabes quiénes son, que están compartiendo la palabra, que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Pidámosle al Señor que sermones como los de hoy hagan que la palabra del Señor corra y sea glorificada. No depende de la oratoria del predicador, no depende de las ilustraciones, depende del Señor. Que el Señor glorifique su palabra en la vida de las personas aquí en Barbosa. Hermanos, órale por favor por eso al Señor, órale de verdad. Te estoy diciendo, órale al Señor por eso. Ponlo en la lista. Hoy llega y escribe y ponlo en la nevera y ora por favor al Señor por eso. Aquí domingo tras domingo solemos tener visitas. Aquí uno que otro hermano hace un débil intento por compartir el evangelio. Ora al Señor porque Él bendiga eso. Ora de verdad, ora. Si no me gasté en balde, si llegamos el otro domingo y no oraste, pues hermano, fuiste un mero oidor. No fuiste un hacedor. Segundo, hermanos, no desconectemos la palabra del Señor de la perseverancia de los santos. Pablo le dijo a la iglesia que la palabra del Señor corre y sea glorificada así como en vosotros. O sea, la palabra fue glorificada en ellos. En esos en los que la palabra del Señor fue glorificada es a los que les presentó la perseverancia de los santos. O sea, Pablo no le presentó la perseverancia de los santos a unos hermanos que se inscribieron en una campaña evangelística o unos hermanos que llenaron un formulario. No, Pablo les presentó la perseverancia de los santos a hermanos que habían recibido la palabra del Señor con compromiso, que la habían atesorado. Yo no puedo tomar la doctrina de la perseverancia de los santos hoy y estar tranquilo de mi salvación cuando yo sé que no soy un cristiano de la palabra. Tal vez no soy cristiano, tal vez estoy diciendo. Tal vez estoy engañado. Por favor, yo no te estoy mintiendo. Más bien te digo, no te mientas a ti mismo en tomar que hoy se dijo que el verdadero creyente no pierde la salvación y asegurarte en eso cuando tú sabes que la Biblia en tu casa ni se abre. Cuando tú sabes que tu deleite es el pecado. Cuando ni tu mejor amigo sabe que eres cristiano. Cuando tus conversaciones no reflejan a Cristo. Cuidado, no te engañes. Y te aferres a la perseverancia de los santos. No desconectemos que fue a una iglesia comprometida con la palabra, a la que Pablo les prometió firmeza, a las que les dijo que Dios los guardaría y que Dios les encaminaría sus corazones, a los que les dijo que yo estaba seguro que ellos iban a obedecer. No desconectemos la palabra del Señor de la perseverancia de los santos. No nos engañemos. Tercero, los verdaderos cristianos perseveran, hermanos. Eso fue lo que me gasté diciendo.
Si eres un creyente en Cristo, hermanos, hermano, hermana, tranquilo. Confía en Cristo. Vas a llegar. Vas a llegar. Hermano Jeffrey, pero yo lucho con este pecado. Hermano Jeffrey, pero me da temor que me aparte. Aférrate a Cristo. Si estás en Cristo, vas a llegar. Vas a llegar, es seguro. Cristo no miente. Él te dijo que te llevaría a la gloria eterna. Él te prometió vida eterna. Él te va a cumplir. Si estás luchando con algún pecado, lucha, pero aférrate a Cristo. Vas a llegar. Y si caigo, arrepiéntete, vas a llegar. No te estoy animando a que perseveres en el pecado. Deja el pecado, pero si caíste, vuelve al mismo, vuelve a Cristo. ¿Perdiste y recuperaste la salvación? No. Seguiste en donde ibas. Lastimosamente te resbalaste. Pero estás en Cristo y en Cristo estamos seguros. En sus manos nadie nos va a arrebatar. El verdadero cristiano persevera, pero persevera santo. Santo. No estemos confiando otra vez en la doctrina de la perseverancia sin una vida de santidad. Perseveran santos. Y con eso obviamente estoy librándome de dos errores. Por un lado, el que ya he señalado mucho, el libertinaje. Perseveran santos, no perseveran carnales, mundanos, santos. No, mejor dicho, si tú de aquí sales al libertinaje, dos, no entendiste y no eres cristiano. Con toda seguridad lo digo. Porque la doctrina de la perseverancia de los santos nos lleva a la santidad. Nunca al pecado. Dice, encamine vuestros corazones. Pero por otro lado me estoy librando del legalismo. De ver que un hermano peca e inmediatamente decir, no es cristiano. Cuidado, hermanos. Perseveran, dale tiempito. ¿Cuánto es tiempito? Yo no sé, pero espérate. Aunque sea un pecado feo, espérate. Perseveran, el cristiano persevera, dale tiempito. No dice, el cristiano nunca peca, no, el cristiano persevera. Dale tiempo al hermano, tengamos misericordia unos con otros. Cuando veamos pecado en un hermano, no caigamos inmediatamente a decir que no es creyente. De hecho, hermanos, voy a decir esto con pincitas, pero yo tendría más razones de dudar de la salvación de alguien que le acusa a otro de no ser cristiano por un pecado que del mismo que pecó. O sea, de alguien que ve a un hermano y pecó, inmediatamente dice, no es creyente, yo tengo más razones de dudar de la salvación de ese que está haciendo ese juicio. Porque ¿qué me está diciendo? ¿Qué está implicando? La salvación depende de, no Cristo, sino de no hacer algo. Tan pronto haces algo, ya no eres cristiano. Si me muestra en la Biblia algo así, yo le creo. Pero nunca en la Biblia aparece algo así. De que por cometer algo ya no somos cristianos. Nunca. La Biblia nunca se habla en términos de que ya dejó de ser cristiano. Lo único que Pedro dice, y muy claro por cierto, es, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, permanecerían con nosotros. Todo un sermón puedo hacer ahí. Nunca lo fueron, nunca fueron de nosotros. Por eso salieron. No dejaron de ser, es que nunca lo fueron. En eso mismo, hermanos, como consejería, cónyuges, matrimonios, padres e hijos cristianos, cuidado con el desacrédito de la fe de la pareja, del hijo, del papá. Hermanos, donde nosotros más mostramos nuestros pecados, o debería decir, la persona que más conoce nuestra espiritualidad es nuestro familiar. Llámese esposo o llámese hijo. Cuidado, hermanos, no estar cayendo de una con no es salvo. No nos hagamos eso los unos a los otros. Vea, de testimonio les digo, en algún momento cuando recién conocí la doctrina, caí en eso. Uno veía cualquier pecado en alguien y de una caía y de una caía. Y por supuesto que ahí también mi esposita y por supuesto también caía el familiar porque uno se conoce más los pecados. Eso no es del Señor. La perseverancia de los santos, ¿qué me dice? Esposo, esposa, hijo, papá, pecaste.
arrepiéntete, vamos al Señor, sigamos ahí. Pero nunca nos estemos quitando la salvación ante la persona que más nos descubre su corazón. Hermano, el Señor conoce más el corazón y no hace esos juicios, cuanto menos nosotros lo deberíamos hacer. Si en el matrimonio hay un pecado, si en la familia hay un pecado, se señala, por supuesto, se amonesta, por supuesto, pero cuidado con estar de una diciéndonos, no eres un verdadero creyente. Porque incluso, ¿qué va a suceder en el familiar? Hipocresía. Porque entonces sabe que tiene un esposo, que tiene una esposa o un padre que de una le cae, que empieza a aparentar piedad. Es más seguro para que no le esté quitando la salvación con todo. Y tal vez ahí sí se empieza a engañar ese familiar. Y finalmente, a todos aquellos que no han creído en Cristo Jesús, la palabra del Señor hoy está corriendo, ahora está corriendo. Quieras glorificar la palabra del Señor en tu corazón, que la palabra del Señor sea glorificada por ti. Acepta a Cristo en tu corazón, acepta la salvación de Cristo y glorificas la palabra del Señor. Pero si no te arrepientes de tus pecados y no crees en Cristo Jesús, tú estás pisoteando la palabra del Señor. Así que yo te animo hoy a que creas en Jesús, a que pongas tu fe en Él y que glorifiques la palabra del Señor que hoy está corriendo aquí. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito eres nuestro precioso Dios. Gracias por tu palabra corriendo aquí en Barbosa. Gracias por tu palabra corriendo en este local. Que tu palabra sea glorificada, Dios. Es lo que hemos oído, es lo que queremos. Te oramos, Dios, para que tu palabra sea glorificada. Que estas amonestaciones, este llamado a la fe, sea glorificado, Dios. Que tomemos resoluciones en nuestro día a día. Que tomemos el deseo, Señor, vivo, de seguros en ti, obedecer tu palabra. Ayúdanos, Dios, a amarte más, al entender más lo que tú nos has dado. Y tú nos has dado hoy seguridad de salvación. Que tu Espíritu Santo en agradecimiento nos lleve a vivir en santidad. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén.